Askurukipan, takanitaki. Askurukipan Kipanay. Tichiri. Waliki, Kallantañani. Ya. Tichiri. Estamos aprendiendo lo que son los alimentos, ¿sí? Alimentos. Entonces hemos partido de dos preguntas o de dos palabras, ¿no? Que se llaman ¿no? Que hemos dicho que es comida. Huira, que sería alimento como tal, ¿no? Alimento. En este caso, huira, hemos dicho, refiere a todas aquellas alimentos no perecederos, ¿no? Es decir, aquellos que se almacenan, ¿ya? Huira, ¿ya? Entonces hay una diferencia entre ambos. En base a lo que hemos aprendido, hemos hecho algunas preguntas, ¿no? Kuna maxmunta, ¿no? Kuna maxmunta. Eso hemos dicho, ¿qué comida quieres, no ve? Kuna man monta. ¿No ve? ¿Qué comida quieres? ¿No ve? ¿O qué comida te gusta? ¿No? En este caso, munañam es querer, ¿no ve? Pero también se puede interpretar como gustar, ¿no? ¿Ya? Pues, ¿qué comida te gusta, más o menos, ya? ¿O qué comida quieres, no? Depende siempre del contexto. ¿Ya? Y la respuesta hemos dicho, Nayaj, ¿no? Y aquí ponen el nombre del plato, ¿no ve? Monta, ¿ya? Monta. Entonces aquí lo único que cambia es el nombre del plato, ¿ya? Nayaj monta. Ahora, exactamente esto en tercera persona, ¿no? Kunamaksa muni, ¿no ve? Tercera persona. Jupaj podría ser, ¿no? Jupaj, ¿no? Igual. Y la terminación, ni, ¿ya? Jupaj sahta muni, jupaj, no sé, ¿no ve? Lo que sea, ¿ya? Esto hemos aprendido otro día, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cómo ya tichiri? ¿Ya? Moliki. Ahora aquí ustedes, tanto en pregunta, pueden colocar sujeto, ¿no ve? Humaj kunamanqs munta, ¿no ve? Jupaj, ¿no ve? Kunamanqs muni, ¿no ve? Entonces, depende, ¿no? Del contexto, ¿no? Entonces, es necesario a veces colocar el sujeto, a veces no. Pero se entiende esto, ¿no? Que es tercera persona porque la terminación es ni, ¿no? En i, en ta, hemos dicho que es en segunda persona, y ta, que sería en primera persona, ¿no? Entonces, esto es la terminación de primera, esto es de segunda, esto es de tercera, ¿no? Ya, eso es importante. Unas tausutje, janaskite, Isa ya tichiri. ya, muy bien. Eso sería una de las preguntas para hacer la conversación. Ahora, vamos a hacer otra pregunta, ¿ya? Digamos, me dicen, ¿no? Kunama smunta, ¿no? Entonces me dicen, Nayaja, no sé, Sahta munta, ¿no? Yo quiero Sahta, ¿no? En castellano. Entonces yo le digo una pregunta. Kun jamás hayaña. ¿Alguien puede traducir qué significa esto? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se cocina? Muy bien, ¿no? Kunjama, kunjama, esto es cómo, ¿eh? Kunjamasa, ¿no? Está con elisión vocálica, ¿cómo es, no? Payaña, esto es cocinar. Entonces, aquí estoy preguntando cómo se cocina. Ahora, si yo pregunto en castellano cómo se cocina, ¿cómo sería la respuesta en castellano? Se cocina así. O algo así. Ya, esa sería una alternativa, ¿no? Entonces, si se cocina así, ¿no? ¿Cómo traducimos? Akamau
Hayaña. Esto exactamente dice así se cocina. Acamao payaña. Pero cuando digo acamao payaña tendría que demostrar, ¿no ve? Porque así como respuesta es incompleta, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo sería la respuesta completa en castellano? ¿Cómo se cocina? Se cocina así. ¿Cómo Otra se... Se respuesta. cocina ¿Cuál sería con la forma completa? papa, con pollo, algo así. Ah, ya. Entonces, esa forma de respuesta, ¿no? Con jamás payaña, ¿no? Choque. ¿Cómo se dice papá? Choque, ¿no? Ahora aquí vamos a utilizar un sufijo. Choquempi, impi, hay champiu, jatiaña. No sé. Choquempi, hay champiu, jatiaña. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguien puede traducir? Con papa y carne se cocina. Ya, papa y carne hay que hacer cocer, ¿no? Jatiaña. Hay que hacer cocer. ¿Sí? Choquempi, hay champiu. ¿Qué cosa he aumentado? El impi, ¿no? Este impi eh, es un sufijo, ¿no? Ahí está. Impi es un sufijo que representa y en ocasiones significa más, ¿ya? Más. En ocasiones significa coma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, generalmente se utiliza como en castellano. En castellano decimos, por ejemplo, ¿qué color es la bandera de Bolivia? ¿No? Entonces yo digo rojo, ¿ve? Amarillo y verde, ¿no ve? Así escribo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo digo en Aymara? ¿No? Tres cosas, ¿no? Entonces, yo digo, Chopimpi, igual puedo colocar el impi, Chopimpi, Chopimpi, Aychampi, Aychampi, em, eh, Hawasampi, Tonta, tonta. Iu, ¿eh? ¿Qué cosa estoy diciendo? Estoy poniendo comas, pero exactamente se traduce de esta forma, ¿no? El impi significa eso, ¿ya? Hay algunos dicen, entonces, si colocamos el impi, no colocamos la coma. También es válido, ¿ya? Entonces, el impi va a reemplazar eso, ¿no? La coma. Entonces, en el primero reemplazaría la coma, en el segundo reemplazaría i, ¿no ve? Pero siempre se va a colocar de esta forma, ¿ya? Impi, 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 ¿ya? Cuando enlistamos cosas, ¿ya? Walik. Entonces, Chokimpi, Aichampiu, Jatiaña. ¿Eh? Ahora esto pareciera que es incompleto, ¿no ve? ¿Sí? Qué más diría? Arroz, agua, Ya cebolla, digamos que es estos tres productos nada más. ¿Qué digo? A ver, en uca. castellano, a ver, piensen. ¿Así se cocina? Ya, pero ya hemos dicho, ¿no? Pero eso hemos dicho que es una respuesta incompleta, ¿no? Entonces yo no puedo decir, ¿cómo se cocina? Así se cocina. O sea, no le he dicho nada, ¿no ve? Ah, ahora vendría los pasos, ¿no? Primero, ¿qué hay que hacer? Segundo. Entonces, Ah, ya. Eso. ¿No ve? ¿Está claro, no ve? ¿O no? Sí. Pues yo no podría responder de la primera forma, ¿no? Porque la respuesta es incompleta, ¿no? Y si yo pregunto, ¿cómo se cocina? Así se cocina. O sea, ¿cómo? Pero estoy preguntando, ¿cómo se cocina? ¿No ve? ¿No El ve? detalle, entonces. Entonces, esto, pero esto tampoco es completo, ¿no? Digo, papa y carne hay que hacer cocer y listo. Pero igual, o sea, no. Entonces, para eso necesitamos algún vocabulario importante en el Aymara, ¿ya? Aquí hemos utilizado uno, por ejemplo, ¿no?
Entonces aquí voy a colocar como vocabulario, ¿ya? Jatiaña. ¿Qué hemos dicho que es jatiaña? Coser. Coser, ¿no? Ahora voy a poner otro. Tejeña. Tejeña. ¿Qué significa? Fritar. Fritar. Ouch. Fritar, ¿no? Ahora puede ser fritar. Ahora otro. Hervir. Ya, cancaña. Igual, fritar. Fritar, más que fritar va a ser Tostar. tostar. Canca como tal es asado, ¿no? Entonces cuando se hace asado, cancaña, ¿no? ¿Ya? Ahora, hervir. Ahora, hervir puedo decir guayaqueña. This. Guayaqueña. ¿Qué estoy diciendo esto, guayaqueña? Hay que ser hervir. Hacer hervir, ¿no ve? O hervir, ¿no ve? ¿Ya? Ahora otro, su variante. Guayaqueña. Nice. ¿Qué significa? Es hervir una vez. Exacto, hervir una vez. Ahora, guayaqueña, hervir buen tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, yo digo té, ¿no ve? ¿Cómo se hace el té, no ve? Uma guayaqueña, ¿no ve? Pues, una vez o un momento se hace hervir, nada más, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, el maíz. El maíz no es una hervida, ¿no ve? Pues para el maíz No. iría esto, ¿no? Naira kataj, ¿no ve? Tonko guayaqueña kama, ¿no ve? Hay que hacer hervir hasta hacer cocer, ¿no ve? ¿Están anotando estos vocabularios? Pizza. ¿Sí? Entonces, esto vamos a necesitar para poder responder. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo más? ¿Algún otro vocabulario? Chuluchiña. Ah, ya, Remojar. chuluchiña, ¿ya? Chuluchiña. Esto es remojar, por ejemplo, el chuño o la tunta, ¿no ve? Hay que remojar previamente, ¿no ve? ¿Ve? Ahora, como estamos así, tal vez con algunas actividades como esta, entonces, por ejemplo, vamos a poner otro. Silpiña. ¿Qué estoy diciendo? Pelar. Pelar, ¿no ve? Pelar. Por lo general, pelar, silpiña es con la uña, ¿no ve? Papacati, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez viene del silio, ¿no? Que es uña, ¿no? Silpiña. Ahora, montaña. ¿Alguien sabe qué es? Pelar. Pelar, ¿no ve? Pelar, ¿no ve? Entonces yo podría decir choqueo, nairakat, montaña, o nairakat, choqueo, montaña. Primero hay que pelar la papa. Ukatja, aichao kateaña, no sé. ¿Ve? Estoy utilizando solamente esto, todo esto, ¿ya? ¿Alguna otra actividad en castellano? Cortar la Yo- carne. Hay que ¿Perdón? moler. Ah, ya, moler. Quiaña. ¿Ya? Quiaña, moler. Chancar, ¿cómo sería? Chancar. ¿Perdón? ¿Cómo? Chancar. ¿Qué es eso? Chancar es, por ejemplo, ajo no se muele, hay que chancarlo. Chancarlo poco. Aplastarlos. Ah, ya, aplastar en aymara, chajiña. Ajintaña. Chajiña. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, en castellano. Rallar la carne. Rayar. Ya.
Rallar la carne, por lo general, a ver, simplemente se dice cariña o cartaña, ¿no? Ahora, no es lo mismo, ¿no? Cartaña puede ser, por ejemplo, para la sopa, ¿no ve? Ahí no necesito rallar, ¿no ve? Entonces, simplemente en pedazos, ¿no ve? Cartaña o cariña, ¿ya? Cartaña, voy a poner cariña. Cartaña es como cortar en pedazos, más o menos, ¿no? Ahora, cariña simplemente es cortar. Mejor hagamos uno separado. Van a pensar que es diferente, que es igual, ¿no? Cariña es cortar. Exactamente es cortar. Ahora, cartaña es cortar en pedazos, ¿no? Preparar, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso. Ahora, rallar la carne, ¿no? Sahtaña. ¿Ya? Hay sahtaña, ¿no? Que sería rallar la carne. ¿Qué más? ¿Alguna otra palabra Tiña. más? ¿Perdón? Apanar, chichiri. ¿No Apanar, escuchó? apanar. Apanar. A ver, ¿qué podría ser? No es eso propio, típico, pero sí podríamos dar nombre. Ahtaña, silapteña, ahtaña. Habría varias formas de interpretar. Ya. Ya, vamos a buscar ahorita, ¿ya? Otro. Tiña. ¿Perdón? Sanguchar. Tiña. Papa puti. Ah, ya, putiña. Putiña. Por ejemplo, putiña sería, no sé, Sanguchar. sí, a ver, por ejemplo, chuño, ¿no ve? Ujú. Puti. La que es piña, puti. ¿No ve? Aquello que se cocina, digamos, con agua o con vapor, ¿no ve? Pero que se come seco, ¿no ve? Puti, ¿ya? ¿Algo más? Licuar. Mezclar. Licuar, no hay, sería como quiaña nomás, Mezclar. ¿ya? Mezclar, ya, a ver, ¿cómo sería mezclar? Taña, se dice. Quitaña o chaltapeña, ¿no? Ya, ahí está, eso sería mezclar, ¿ya? Ya, con esto, digamos, ¿ya? Este es el vocabulario básico, digamos. Entonces, en función a esto, vamos a desarrollar las respuestas, ¿ya? Kun jamás payaña, ¿no? ¿Cómo se cocina? Entonces yo digo, aquí voy a escribir, ¿ya? Naira kataj, Naira kataj, ¿no? ¿Qué digo? A ver. Choqueo, ¿no? Lo que decíamos. Choqueo, ja, Taraña. ji, ya, ña. ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Primero, prender la cocina. Ah, ya, nactayan es aprender, ¿no? Aquí choqueo, Tiña. Hay que jatiaña. ¿Qué hacer estoy diciendo? hay que hacer cocer la papa Ok, muy primero. bien. Ukatja, ¿no? Ukatja. Después significa, ¿ya? Ukatja. Ay, chao, cancaña. ¿Qué estoy diciendo? Hay que tostar la carne. Ya, hay que tostar, hay que freír la carne, ¿no? Hay que hacer asado, estoy diciendo. ¿Qué más podría hacer? Nos faltó el verbo prender y atichiri. Perdón, ¿qué faltó? Prender, el verbo prender. Ah, ya, pero se supone, ¿no?
No, allá en los verbos, digo. Prender es jantayaña, ¿verdad? Ah, sí. Pero eso no sería de forma de prepararlo, ¿eh? Ya. Jantayaña. Esto es prender, ¿no? Ya, pero repito, no sería parte de la preparación. Ya. Naira katah choqueo jatiaña ukatja aichao cancaña. Ahora sí, aquí está ya mejor la respuesta, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Y ahora ustedes más o menos de esta forma van a escribir, pero de cualquier plato. Por ejemplo, ¿cómo sería? No sé, yo digo, ¿no? Kuna max monta, ¿no? Yo digo, yo quiero guayaki. ¿Qué digo? ¿Cómo digo? Ahí rakata, chayuwa. ¿Eh? Sí, Entonces yo digo, chayuao, guayaqueaña, guayaqueaña, ¿eh? Hacer hervir, ¿no? O primero no, ¿no ve? Un ratito se hace hervir el pescado, ¿no ve? Porque si no se deshace todo, ¿no ve? ¿Qué cosa hay que hacer hervir harto? Eso Primero. nunca. Es que A digo, ver, vaya. ¿alguien sabe cómo se cocina el guayaque? Oh, ¿Ah? primero se pone la papa, luego se pone los ingredientes que uno desea, ¿Ya? luego al El final ají. el ají, ajo, cebolla, no sé, ¿Ya? y al final es el pescado. Ya, entonces yo puedo decir, guayakit umaroj, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El agua hirviendo. Al agua hirviendo, ¿no ve? Umaroj, opeu, pantalla. Kamaraki, chohña achunacao, achunacao, a pantalla. Hip, keparusti, o keparusti, chalwao, a pantalla. Katienga. No sé si se ve. Aquí voy a arrastrar mi... Sí, ve. Ya. Guaya- ¿Ve? Ahí está. Guayaquet humano choque a pantalla, o camaraki chochña chunacao a pantalla. Aquí es un error, ¿ya? Este es H, ¿ya? Esto es H. Prepara usted, chayó a pantalla, katia en cama. ¿Qué cosa estoy diciendo aquí? ¿Alguien puede traducir? A ver, despierten, despierten. Hay que hacer hervir el agua. Una vez hirviendo el agua hay que meter la papa, también el chuño Chuño, y ¿dónde las dice chuño? verduras. Y así también el pescado hay que meter hasta hacer cocer. ¿Ya? Así también, esto es prepara usted por último, así más o menos, ¿ya? O Por último. finalmente, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, esta es la tarea para la siguiente clase. Cualquier plato, ustedes van a describir cómo se cocina. ¿Ya? Waliki Hayam, ¿se entiende? Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto, lo que hemos visto? En una receta yatichiri, es que creo que ponen yatichiri antes. Es que En una receta hay que poner primero los ingredientes, cómo voy a ya, poner ingredientes, digamos, y luego preparación en Aymara. ya, pero ya sabes cómo son, cómo se llaman, ¿no ves? Los productos, Sí, sí, sí. ¿ya? Bueno, el proceso de cómo preparar, ¿no ves? En Aymara Ahora, este igual. sería el proceso, ¿no ves? Que estamos aprendiendo, ¿no ves? Sí, es el título ya no pondría, solo directamente como lo he hecho. Ah, título me estás preguntando. Ingredientes. Sí, O sea, ¿cuál sería ingredientes, luego ingredientes? preparación, decimos, ¿no? Ah, ya. No, pues traducimos eso, ¿no? Sí, Ahora, por lo general, ¿cómo decimos ingredientes? achunaca sería, ¿o no? Achunaca, pero eso te excluiría
carne, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ingredientes nomás. Ahora podríamos traducir, ¿no? Ahora no hay esa palabra, pues en Aymar, ¿no? Ingrediente como tal. Podríamos traducir, pero esa traducción se tendría que entender exactamente ingrediente, porque si no otro lo va a interpretar de otra forma, ¿no? Ujú. Entonces yo podría decir ingrediente, por ejemplo, no se supone que es una receta, entonces yo podría decir huaquisirinaca, Ah, ¿ya? Huaquisirinaca. ¿Qué estoy diciendo? Necesarios más o menos, ¿no ve? sí. Así se traduce literalmente, pero si estoy en una receta, esto se traduciría como ingrediente. ¿Eh? Eso sería ingrediente. Ahora, preparación. Wak ayaña. ¿Eh? Wak ayaña sería preparación. Listo. ¿Qué más faltaría? Servir. Servir. Buena pregunta. Porque al final todo termina en un plato, ¿no ve? Ujú. Ahora, a ver cómo sería servir. No sé exactamente cómo sería. ¿Alguien sabe cómo se dice? Liguaraña. Ah, ya, muy bien. Eso es. A ver. Ah, ya. Servir. Entonces, servir me dice que hay dos variantes, ¿no? Liuaraña, ¿no? Liujaña, liujaña y loctaña, Ah, los taños. ¿ya? Ahí está. Ya, ahora ya dependerá cómo, ¿no? O sea, podemos utilizar, por ejemplo, liujaña y loctaña. Yo preferiría el último, ¿no? Porque al final es presentar, ¿no ve? El plato, es decir, cómo se presenta, ¿no ve? Ujú. Entonces, loctaña, ¿no? Entonces, eso sería la presentación, el servido, cómo se presenta el plato, ¿no ve? Entonces, primero de fondo vamos a colocar, no sé, pues, ¿no? Así, ¿no ve? Se prepara, ¿no ve? Listo. Ya tienen para poder elaborar una receta incluso. Walekit Hanech. Oliquio, Yatichiri, la palabra camaraki reemplazaría a i o no, Yatichiri. Kamaraki, así también, así más o menos se traduce, ¿ya? Ah, sí, también. O sea, no reemplaza a i. Podría reemplazar en algunos casos, depende siempre del contexto, ¿ya? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ah, Yatichiri, ¿cómo se diría prender el horno? Ya. Ahora igual, horno es otra, otro objeto, digamos, que no es propio, ¿no? Lo propio, digamos, de la región andina es el Huaja y el Pampaco, ¿no ve? Ujú. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Huaja y Pampaco? No sabemos. Pampaco, yo creo que es Yatichiri, es cuando hacemos como un hornito de barro y el pampaco es en el suelo, cuando se hace un hueco. Exacto, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando decimos Huaja, entonces, digamos, Huaja es, digamos, este nivel de la tierra, ¿no? Entonces, hacemos como un hornito, ¿no? De escombritos, ¿no ve? ¿No? Ujú. Huaj, ¿ya? Huaj. Ahora, Ampacu, cavamos la tierra, ¿no ve? Ahí hacemos coser. Igualito, ¿no ve? El mismo procedimiento, pero debajo de la tierra. En Perú dicen Bueno, Pachamanca. a Pachamanca, es Pachamanca. Aquí se dice Ampacu, generalmente es típico, digamos, de Patacamaya, de Oruro, de esa región, ¿no? Entonces, ellos más hacen de esta forma. Por ejemplo, he visto ¿cómo se dice? En Curahuara, ¿no? El día de las ferias, este es el plato típico, ¿no? De llama, ¿no? Pero así, en ese momento te lo sacan, ¿no? O sea, los Mm, entierran ahí un buen sí, rato, ¿correcto? ¿Perdón? Lo entierran buen rato, digo yo. 1 hora, ¿no?
¿sí? Dependiendo cuán caliente esté, ¿no? Esto es igual, ¿no? Esto es encima. Guaja, pampaco. Ahora esto, digamos, se ha transformado, digamos, en horno, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el horno como tal, no hay, no hay su nombre. Igual podríamos dar algún nombre, ¿ya? Entonces, si no, pues manejen nomás en castellano, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Lo mismo pasa con la cocina, ¿no ve? Entonces, no había la cocina, entonces solamente el khere, ¿no ve? Los kheres así, ¿no ve? Entonces, alguien dice, entonces cocina que se llame khere, ¿no ve? ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? No, no ve. O sea, la forma es pues diferente, ¿no? Entonces no puede ser khere cocina, ¿no ve? Entonces manejo simplemente como cocina, ¿no ve? ¿No? Y esto khere es con leña o es con bosta, ¿no ve? ¿Ya? Walekit hanich. Ya A ver, ¿qué significa ¿ya? guatía? Guatía. ¿Qué pregunta? Guatia es castellano, es esto. Ah, Puede ser cualquiera de estos dos, por lo general, al primero. ¿Ya? Yatichiri, Sí. ¿cómo se dice amasar en Aymara? Ay, güey. Chapuña. Buena pregunta. Entonces, chapuña va a ser amasar, ¿ya? Que completen. Chapuña. Amasar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Quintayaña. ¿Perdón? Lavar, Jariña. puede Ah, también sí. ser jarecaña. Perdón, no escuché. Y había escuchado decir jarecaña. Ya jariña o jarecaña. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Igual hay diferencia. Jariña es lavar, así general, ¿ya? Jariña. Jaricaña es lavar también, pero, por ejemplo, una bicicleta, digamos, está sucio, ¿no? Jaricaña. Mm, No sé si notan la diferencia, pero tiene una cierta diferencia entre jariña y jericaña. Jariña puede ser muchas cosas, puede ser cualquier elemento. Jericaña, por lo general, es una unidad. ¿Ya? Yatichiri, Hanata. ¿cómo, Yatichiri, ¿cómo sería acá, por ejemplo, en Perú hacen parrillada, o perdón, pollada? Entonces, un día antes lo echan los condimentos, se lo hacen dormir ahí en una batea, las presas. Ya, ¿Cómo condimentar se me está haciendo, ¿eh? sí. Ah, ¿cómo se dice? Creo que aquí los Aymars no condimentaban, creo. y Quintayaña. Y y escuché quintaeña, pero es hacer dormir, ¿no ve? Podría en utilizar eso. ¿Ya? hay caro y quinta y chaj decían. Ya, pues, guaycaro y quintaeño, entonces hay que hacer dormir con ají, ¿no ve? Ujú, Hayumpi. Ya, hayumpi, guaycampi y quintaeño, ¿no? es- Pero si traducimos literalmente, el ají no, y la sal hay que hacer dormir, así más o menos, ¿no ve? sí. Ya, entonces, eso, pero no hay algo que diga exactamente, que traduzca eso, ¿ya? Seguramente antes era directo, ¿no? Y de hecho, actualmente es directo, ¿no ve? Por ejemplo, hay una actividad, digamos, ¿no? En ese momento cortan el ganado, ¿no ve? Y con la sangre, digamos, una techada de casa, digamos, ¿no ve? Entonces, con la sangre lo echan, ¿no ve? A la casa nueva, ¿no ve? Y mientras están cocinando las señoras, los hombres están trabajando. Entonces, por lo general, las actividades son en el momento, ¿no ve? Pero claro, ahora nosotros no, ¿no ve? Nos hacemos dormir, digamos, ¿no? Condimentamos un día, 2 días antes, ¿no ve? Pues posiblemente eso no sea culturalmente aymara, ¿ya? ¿Ya? ¿Algunas preguntas? ¿Sí? ¿Cómo se dice Yatichiri, los Sí. huevos? quisiera preguntarte, ¿cómo se puede presentar una masa para presentar? ¿Cómo? A ver, no te estoy entendiendo. Una masa quisiera presentar en un plato, por ejemplo.
Ya, Una en empanada castellano, más o menos. una empanada. Mm. Yo te sugeriría solamente en castellano, aimarizar un poco, ¿no? Porque recuerden, el trigo, la cebada no son típicos igual, ¿no ve? Entonces, no hay la forma, ¿no?, de expresar, por ejemplo, empanada, ¿no ve? Entonces, ¿cómo podría decir yo empanada? Si apenas sé el pan, ¿no ve? Anta, ¿no ve? Ujú. Entonces, ¿cómo podría decir empanada, no sé, digamos de ají, ¿no? Huaycant anta, tal vez así, pero empanada como tal no hay el nombre, ¿no ve? Ah, ya. Entonces, huaycant anta, kisunt anta o licatican anta, ¿no ve? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Empanada. Pero uno que más o menos no sabe, no te va a entender. Entonces, mejor mantenga como empanada. ¿Ya? Vale, ¿qué tal hecho? Yatichiri, ¿Sí? Yatichiri, ¿cómo se dice batir los huevos, no? Batir los huevos. Hay un, a ver, ahorita voy a recordar. Batir, 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 batir. Popoque yaña. Poco y aña, eso sería hacer espuma, ¿no? Ahora, batir como tal. Oh, Giruña sería mover. Por ejemplo, giruña, ¿no? Girtata, dice, ¿no ve? Uishlampe girtat, ¿qué está diciendo? Eso es mezclar con el cucharón. Es mezclar con la cuchara. Ahorita estoy con un diccionario y me dice batir giruña. Ya. Pero giruña como tal no va a ser exactamente la traducción de batir como tal, ¿no ve? Hacer espuma, ¿no ve? Tomar con con su cervecito, refresquito o su bicervecina, ¿no ve? No se refiere exactamente a eso, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar, ¿no? Ay, aquí voy a colocar. A ver, aquí. Giruña. Giruña dice batir, pero no es exactamente eso, ¿ya? Esto es mover más que giruña, más que batir, ¿no? Es mover, digamos, ¿no? Digamos, estamos tostando cebolla, ¿no? Entonces, para que no se queme, entonces hay que mover, ¿no? Eso sería giruña. O la sopa, ¿no? A veces se quema, abajo se va quedando, ¿no? Entonces hay que mover de cuando en cuando, ¿no ve? Entonces, giruña, ¿ya? Ahora, batir, el batido como tal, igual creo que no hay, ¿no? Upaña, yatichiri, ¿Perdón? upaña, No escucho bien, hay una interferencia. upaña, En upaña, castellano, upaña, por ejemplo, papas, para hacer papa rellena, lo primero hay que aplastar las papas, pero con mano, ¿no? Upaña, mm, ya cuando es aplastar, por ejemplo, podría ser yo apsuña, apiña, em, podría haber otra denominación tal vez, ¿no? Como dices, pero no escucho bien. Ya. Hasta ahí, ya. Seguramente hay algunas palabras, todos tienen el diccionario, así que buscan también, ¿ya? Pero como, por ejemplo, como giruña, seguramente algunos no están acorde al contexto, entonces utilizan algunas palabras en castellano nada más, ¿ya? Hacemos un préstamo como tal, porque si quisiéramos traducir todo, ya no se va a entender, esa es la gran dificultad, ¿ya? Entonces, hay que traducir con dos, tres palabras y al final ya no se entiende. Entonces, es mejor mantenerlo para que se entienda en castellano que estar traduciendo toda una frase. ¿Ya? A ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Cómo diríamos fósforo en aymara? Ah, ¿Cómo digo? Yo digo nina cantayeña, ¿no ve? Pero eso literalmente, ¿cómo se traduce al aymara? encender el fuego. Encender fuego.
Entonces sería como una orden, ¿no? Nina Kantayen. Entonces, pero no exactamente significa fósforo. ¿No ve? Entonces, uno que sabe, entonces podría interpretar como fósforo. Pero si no sabe, va a traducir literalmente y va a significar otra cosa. Mm. ¿No ve? Entonces, eso, así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en Ya traducir algunas Tichiri, palabras. Sí. Tichiri, Kechteña. Kejtayeña. Ajá, Ya kejtayeña sería ese acto de encender. encender. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué kej? ¿Qué significa kej? Es el sonido, ¿no ve? Mm. ¿Ya? Ahora igual dicen, ¿no ve? Por ejemplo, cuando chicota, ¿no ve? Antes kejta llamado, ¿no ve? ¿Sí? Igual significa eso, ¿no? Ahora, ¿Cómo? kejtayeña podría utilizar como una acción, digamos, ¿no? De, no sé, pues hacer sonido que imita un sonido, como el fósforo, ¿no? Kej, ¿no? Como el chicote, kej, ¿no ve? ¿Ya? Es una acción. Ya Igual, Tichiri, sí. finalmente, en Aymara, finalmente. Tukuyeñataki, Ah, ya. o Keparo, no sé. ¿Ya? Muy bien. Ukakam Hichuro, ya tiene la tarea. Jutirurkam, Walik Keparapat, Walik Yatichiri, Walik Sarata. Waliki yatichiri ikisinkama. Ikisinkam Taken, ¿ya? Jutirurkama. Hikisinkan. Tichiri.